Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Hola a todos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Damos gracias al Creador del cielo, la tierra, el universo y el infinito, porque nos permite estar aquí hoy nuevamente disfrutando de este tiempo que tanto amamos, en donde podemos dialogar desde una perspectiva bíblica y por supuesto teológica algunos fenómenos y circunstancias que se dan en la vida hoy. Así que junto siempre mi compañero hermano Eddie Osorio. ¿Listos, hermano Eddie? ¿Cómo está usted? Bienvenido. Listo, hermano Carlitos. Contento de poder, como decía usted, de poder estar acá. Y pues, listo, ¿no? Para tener la conversación de hoy. Esperamos que sea edificante, como lo es para nosotros, también para usted que nos ve o que nos escucha a través de los distintos medios. Listos para decir cosas que tal vez a veces no se atreve a decir, pastor, en otros contextos, pero creo que es fundamental el poder hablar, el poder dialogar. ¿El mundo sigue caminando, pastor? Definitivamente. La agenda globalista también. Así es. Los gobiernos social comunistas progresistas también. Así es. Por lo tanto, creo que es importante que desde una perspectiva bíblica nosotros como iglesia pues podamos dialogar y podamos aprender de temas tan importantes para que no nos tomen de sorpresa, hermano Eddie. Exacto. Y que podamos, por supuesto, trabajar y poder en ese diálogo con esos nuevos desafíos, pastor, que la iglesia tiene hoy en día desde la perspectiva misional, poder dialogar desde ello, pastor, y poder, lamentablemente decirlo, ¿verdad?, reaccionar ¿sí? a todo lo que se nos viene. Definitivamente. Yo creo que algo que es muy importante también es tomar partido en la cultura. ¿Sí? Tenemos que tomar partido. ¿Entender la batalla? No somos gente insignificante, no somos un grupo de gente que no vale nada. No somos un grupo de gente que no piensa. Somos un tanque de pensamiento. Somos la iglesia de Cristo. Sí. Exacto. Y como tal, pues tenemos que pregonar la verdad, decir la verdad. Esto tenga que ver con tintes políticos, con tintes ideológicos, lo que sea. Sí. Somos la iglesia de Cristo y no podemos callar. Sí, no podemos callar. ¿Por qué? Como ya en pasadas oportunidades lo hemos dicho, la verdad exige confrontación. Con amor, pero confrontación. ¿Sí? Exacto. Así que estamos acá para eso, ¿no? Para platicar, para conversar. Y como decíamos, yo creo que es algo bien importante eso también, para posicionarnos como un grupo que piensa, un grupo que tiene ideas también. Es que es el punto. Sí, somos un grupo, es cierto que la iglesia no la podemos limitar y decir, la iglesia es un grupo social, tal vez no. La iglesia es más que eso. Un organismo vivo, pastor. Un organismo vivo, pero como personas que habitamos este mundo, que vivimos en sociedad, que vivimos en medio de la cultura, pues sí, somos un grupo social que tiene ideas. Exacto. Que tiene la verdad bíblica. Exacto. Que tiene una cultura propia. Amén. De vida. ¿Sí? Y con lo que le sigue a eso es culturizar también, ¿no? Crear cultura, hablar sobre lo que encontramos en las escrituras, hablar la verdad bíblica. Y para eso estamos acá, para darle, hermano Carlitos, una perspectiva bíblica al acontecer, ¿no? Al acontecer diario, al acontecer actual que pasa a nuestro alrededor. Exactamente, así que es muy importante que estemos enterados, que conozcamos el contexto de nuestra vida, que conozcamos el contexto cultural que nos rodea, hermano Eddie, para que de esa forma nosotros podamos afrontar y abordar, ¿sí?, los distintos desafíos que tenemos como iglesia, que esto es un punto muy importante. Por lo tanto, el diálogo con la verdad, el diálogo con la realidad de las cosas, hermano Eddie, es muy, pero muy importante que en nuestra sociedad se dé y, por supuesto,
conociendo la Escritura y siendo bíblicos, hermano Eddie. La Biblia, específicamente el apóstol Pablo, en la carta a Timoteo, le dice, define a la iglesia como la columna y baluarte de la verdad. Gloria a Dios. Por lo tanto, no tenemos que temer, hermano Eddie. Así no es. tenemos que temer. Fíjese que yo le voy a ser sincero. Analicé este asunto siempre, porque hoy está bueno el tema. Hoy en nuestro análisis, en nuestra serie, analizando las características de los gobiernos progresistas, hermano Eddie, tenemos hoy un punto que es fundamental entenderlo, miren, y que tiene mucha repercusión para la iglesia hoy, hermano Eddie. Ajá. Y que tiene que ver con la dictadura ideológica. Así es. Una dictadura ideológica. Y usted se va a dar cuenta el por qué, ¿sí? Estamos planteando y por qué es importante evidenciar las características de los gobiernos social comunistas progresistas. Y eso no nos debe dar miedo ni nos debe dar pena. Pastor, dialogaba con alguien un día y me decía, él me decía esto: yo no creo en las personas buenas. Ok. Oiga usted. Uh-huh. No creo en que exista alguien en la sociedad que no esté haciendo algo, por ejemplo, si no hay alguien con un beneficio político de por atrás de él. Sí. Mire lo que me decía. Y yo le decía, bueno, yo discrepo con usted. Yo sí creo en las personas buenas. Yo sí creo en que existe gente, pastor, que está dispuesta a decir la verdad. Exacto. ¿Ah? Sí. O sea, mire, yo sí creo que hay gente que en la historia ha dado su vida por causa de la verdad, hermano Eddie. Así es. Y yo creo que eso es muy importante, que ese valor se retome en la iglesia contemporánea, hermano Eddie. Definitivamente. Porque, como usted decía en la cápsula del día, el programa anterior, ¿a dónde va a llegar la tolerancia, hermano Eddie? Exacto. ¿Hasta dónde va a llegar la tolerancia? Eso es muy importante, familia, que lo tomemos en cuenta y que no temamos. ¿Por qué? Porque vivimos tiempos difíciles, porque vivimos tiempos en donde la verdad debe ser dicha, debe ser proclamada. Así es. Debemos hablar, debemos dar a conocer al Señor. Y dar a conocer al Señor automáticamente es contracorriente. Así que no confundamos. Yo creo que usted publicaba algo hoy, pastor, al respecto de eso, que tenía que ver con el amor, con la santidad, van de la mano. Así es. Uh-huh. Sí, entonces yo creo que es fundamental esa parte, hermano Eddie. Sí, definitivamente. Hoy precisamente aprendí algo sobre, bueno, evidentemente lo hemos mencionado. Francis Schaeffer, ¿siempre? Francis Schaeffer, ajá. Y Francis Schaeffer lo que plantea es que por un lado debemos pregonar la santidad de un Dios santo, ¿no? Usted se va a volver schaefferiano en el libro, pastor. No, la verdad es que es tan bueno el libro. Está bueno, sí. Entonces, lo que él propone, pues, y yo creo que es desde una perspectiva bíblica Claro. algo muy fundamental. Claro. Por un lado, pregonar al Dios vivo y pues no olvidar que la santidad es un atributo comunicable de Dios, o sea, nos ha dado parte, ¿no? Somos sus hijos. Y por un lado, pregonar esa santidad de Dios, de la iglesia, pero también, dice él, si esa santidad no va acompañada de amor, se convierte en un orgullo santurrón, ¿verdad? Usted, Sí. fariseo. Sí. Sí, nos convertimos en fariseos. Exacto. Y el amor, si va sin santidad, se constituye como, se amolda pues a la cultura, a lo que está haciendo el mundo. Y ¿verdad? mire, pastor, yo creo que desde la perspectiva de diálogo, y si lo queremos ver la apologética cristiana, hermano Eddie, creo Sí. que es lo que es un concepto que por esa línea de amor malentendido, creo que ha llevado a la iglesia, miren, hermanos, a ser una iglesia pasiva, una iglesia Precisamente. silenciosa, hermano Eddie. Precisamente eso es lo que plantea Schaeffer de la iglesia presbiteriana, creo que por el 1930 en Estados Exacto. Unidos, que fue lo que planteó. Por un lado, dice, la gente que decía tener la sana doctrina fue muy dura, o sea, se puso como a anunciar la santidad sin amor. O sea, se olvidó de la humanidad. Ya se olvidó de la gente, ¿verdad usted? Y se olvidó de su misma vulnerabilidad también. Exacto, entonces. Y otros que sí mostraron amor, pero sin santidad. Exacto. Entonces se amoldaron al liberalismo, ¿verdad? Se Usted armó. entonces están los diferentes extremos, ¿verdad? Pero creo que estamos llamados, como usted decía, precisamente a encontrar un punto de equilibrio en donde podamos, por un lado, mostrar santidad, pero por otro lado, mostrar amor. Lo que también hemos dicho, tal vez nosotros lo hemos dicho en otros términos, hermano Carlitos, que hemos dicho gracia y verdad. Gracia y verdad. Sí, que es pues técnicamente lo mismo, ¿verdad? Gracia es amor, gracia es de cierta forma empatizar con la gente, ¿verdad usted? Pero no olvidar la verdad bíblica.
Sin no olvidar la Escritura como nuestra única regla de fe y práctica y como nuestra máxima autoridad en ética y moral, ¿verdad usted? Exactamente, hermano. Y entonces eso es muy importante. Y ahora, familia, creo que es importante que nosotros entendamos nuestra responsabilidad como proclamadores de la verdad. Así es. O sea, no, usted sepa y tenga entendido usted de que hay un alto porcentaje de personas que no conocen la verdad, hermano Eddie. Amén. O que están confundidos. Así es. Y la iglesia está para ello. Y puede ser que en el proceso usted caiga mal. Puede ser que en el proceso usted lo tilden, puede ser que en el proceso usted le digan muchas cosas. Y mire, pues, es que es el contexto del cristianismo, pastor. Sí, escuche, yo creo algo acerca de esto. Revisemos la historia. Exacto, acerca de esta solución. Hay tantas problemáticas. Nuestro país vive en una debacle entre corrupción, se acercan elecciones. Hay un montón de situaciones pasando en nuestro país subdesarrollado. Somos un país subdesarrollado. Somos un país con mucha, por ejemplo, desnutrición, pobreza. Hay muchos flagelos, hermano Carlitos, que dañan, ¿no? Que están haciendo estragos en nuestra sociedad. Y le puedo decir yo que una de las actitudes que más daño o que más agravan esta situación es el silencio de la iglesia. Sí. Si nosotros hacemos silencio, esto no hay signos de mejora, ¿sí? Y hay gente que se excusa, hay cristianos que se excusan y aún líderes que se excusan detrás de la, no sé cómo decirle a esto, pero detrás del texto, detrás del texto bíblico de la profecía, ¿no? Está profetizado que vendrán cosas peores, que vendrán guerras, sí. Pero si nosotros como discípulos de Cristo, y esto es algo que yo no lo olvido desde que lo aprendí, si nosotros como discípulos de Cristo no anhelamos la transformación de la cultura, entonces de verdad está dejando mucho que desear. Claro. Estamos dejando mucho que desear como iglesia, como discípulos de Cristo. ¿Por qué? Porque el discípulo lo que quiere es ir y hacer más discípulos. Exacto. Y cuando se va y se hacen más discípulos, se transforman las personas. Y esas personas transforman familias. Y esas familias transforman comunidades. Exactamente. Ahora, ¿por qué hablar de gobierno social, comunistas, progresistas, pastor, y sus características? ¿Y por qué le incumbe a la iglesia hablar de ello hoy en día? Hoy vamos a analizar un punto en específico únicamente, o posiblemente dos, pero el primero o el principal que vamos a estar dialogando tiene que ver con la dictadura ideológica. ¿Y qué es una dictadura ideológica? Podríamos plantearlo como un sistema de pensamiento el cual se considera único, y un rechazo frontal y beligerante a todas las ideas contrarias al pensamiento totalitario. Oiga usted, oposición a cualquier postura conservadora, tachándola de homófoba, fascista, represora, misógina, de ultraderecha y muchos adjetivos. Heteropatriarcal. Exacto, heteropatriarcal, exactamente. Entonces, el punto aquí está en que son gente que predica la diversidad de pensamientos, la diversidad de amores, la pluralidad cultural y todo, pero resulta que si alguien piensa contrario a ellos, es cancelado, pastor. Exacto. Y están llegando a niveles exagerados. Y hay 3 naciones en específico, familia, que tenemos que analizarlo, que es el caso de Canadá, que es el caso de España, que es el caso del Reino Unido, pastor, la Inglaterra de Wycliffe, la Inglaterra de Juan Hus, la Inglaterra, pastor, de los Spurgeon, Wesley, de Carlos Spurgeon, pastor, de Winston Churchill. Ese parque de Londres, Inglaterra, donde tanto se predicó el evangelio, señoras y señores. Si usted hoy va a Londres, Inglaterra, a predicar el evangelio, o si usted predica Génesis capítulo 1, ¿sí?, enfrente de un ateo, enfrente de uno del lobby LGTBIQ, pastor, ellos tienen la potestad para llamar a las autoridades y decirles que se sienten ofendidos por el contenido de su discurso, y a usted se lo llevan al botiquín. Sí. ¿Hasta dónde hemos llegado, señor? Imagínense. Pero no digamos nada. No se metan en esos temas. Perdón, señoras y señores, pero es que esto hay que hablarlo. Sí. No es posible que vamos a permitir. ¿Cómo es posible que este patojo, pastor, apellido Jackson, canadiense, pastor, no estaba de acuerdo con el adoctrinamiento porque él era cristiano en una escuela en Canadá? ¿Sí? Y se rehusó a aprender.
Se rehusó a ir con el sistema. Era creyente. ¿Qué pasó? La policía lo sacó de la escuela, pastor. Imagínese. O sea, nosotros hoy en día, porque qué bonito, ¿verdad? Alabaré, alabaré. Cantamos todo. Martes, miércoles, jueves, viernes, domingo. Llegará el tiempo. Y si quieren tomarlo como profecía, tómenlo. Pero llegará el tiempo, si nosotros no nos levantamos, llegará el tiempo en donde ese alabaré usted no lo va a poder ni cantar ni en su casa. Vamos a guardar este clip. Guárdenlo, pastor. Después, allá, de que hoy estamos en el 2023. ¿Ah? Así es. Después del 2033, a ver cómo Con va la fecha cosa. y hora lo vamos a guardar. Guárdelo, guárdelo. Así que, no, qué importante, pastor. Es que miren, la ideología totalitaria del pensamiento woke o del pensamiento del progresismo, del social comunismo progresista, señores, es un pensamiento totalitario y su principal objetivo es plantear la dictadura ideológica. Esta semana me puse triste, pastor. ¿Así? ¿Por qué? Irene Montero visitó Brasil y el gobierno nefasto de Lula da Silva ya puso también a ministra de Igualdad. O sea, ya hay ministra de Igualdad en ministra Brasil. de Igualdad en Brasil. Brasil, que es el país número 1 en evangélicos en Latinoamérica, pastor. Sí, pues. Ya hay ministra de Igualdad. Y usted investigue un poquito, porque nos va a quedar tiempo aquí a hablar de qué es la ministra de Igualdad. Pero ahí está, por ejemplo, este agente del diablo que se llama Irene Montero, pastor, allá en España, que está socavando todo. Señoras, un profesor hace poquito veíamos el testimonio, pastor, un profesor en Madrid, España. Sí, no quiso. Era profesor de biología y ciencia, pastor. Y el varón tenía que enseñar X, Y y ¿cuál es el otro? Ya me confundí también yo. Tenía que enseñar que solo hay 2 sexos, pastor. Exacto. Varón y hembra. Sí. ¿Y qué pasó? No, yo no voy a ir en contra de la ciencia, dijo él. En ¿verdad? contra de la biología. Pues te vas. Sí. Lo cortaron, le quitaron su trabajo. Imagínese. ¿Su contrato? ¿Valió su contrato? Así estamos, ¿no? Es que mira, ese es el estado. El problema es de que nosotros estamos acomodados aquí en Guatemala. Sí. Y no hemos visto la realidad de lo que esto implica. No lo vio Colombia con Petro. Y hoy lo están. No, que tranquilo. No, es el socialismo del siglo XXI. Amor, paz, universidades en cada lugar. Y mire cómo están ahora. Sí. Usted no puede predicar. Usted, un cristiano en la universidad, es atacado. Y precisamente eso, cuando usted hablaba hace un ratito acerca de... No me recuerdo cuál era específicamente la palabra que usaba, pero hablaba de algo de pluralidad, ¿no? Como un estado pluralista. Muchos candidatos, por ejemplo, ahorita que vamos para elecciones. Por favor, mencione algo de eso. Muchos mencionan se va a crear un estado pluralista. ¿Qué quiere decir pluralista? En donde haya espacio, dice, para todos los credos y religiones sin estorbo. Entre comillas. Pero es que precisamente eso voy. O sea, necesitamos tal vez una explicación un poco más clara, más extensa de qué entienden o qué quieren decir con estado pluralista. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay experiencias y hay y en la historia, ¿verdad? Ustedes, de que fue lo mismo que en su momento pidieron en España. Lo mismo que en su momento propusieron en Brasil con Lula da Silva. Bolivia. Con Dilma. También en Bolivia. Lo que en su momento también en Chile. Gabriel Boric muchas veces dijo de un estado pluralista. Pero muchas veces ese estado pluralista se refirió o se refiere a establecer políticas de izquierda, antivida, antidios. No necesariamente pluralista desde la concepción de la multiplicidad de áreas, factores culturales del país. Que yo estaría muy de acuerdo que el Estado sea pluralista. Guatemala tenemos 30 y cuántos idiomas, pastor. 20 y algo dialectos. ¿Dialectos? 30 y algo, bueno, no recordamos. Pero ¿qué quiero decirle con esto? O sea, que haya espacio para las prácticas religiosas de cualquiera. Pero el problema es que este pluralismo muchas veces lleva imposición. ¿Ya? Imposición. O sea, por ejemplo, nosotros nunca hemos ido allá al Congreso de la República a querer impulsar una ley de que el cristianismo sea obligatorio para todos. Y que en los libros ¿ya? de moral y ética en el colegio se le tenga que decir a todas las niñas guatemaltecas que tiene que ser cristiano. Exacto. Porque si no, no es progreso. Exacto. O sea, no nos hemos ocupado de eso. De hecho, el programa anterior hablábamos que
la iglesia en Guatemala y en la mayoría de partes del mundo, hermano Carlitos, tiene sus propias instituciones teológicas privadas. ¿Ya? Entonces el Estado no sostiene, o en lo que yo sé, en mi corto conocimiento, no es de mi conocimiento que el Estado sostenga instituciones teológicas. Ya, entonces, ¿cómo vamos a...? Pero sí, ahora lo que se está proponiendo es que el Estado sostenga instituciones ideológicas. Es que está el punto. En donde se educa, en donde se le dice al niño, pues, no importa que tengas pene, puedes ser mujer. Exacto. ¿Ya? O sea, en donde se están formando... en donde están formando a nuestros niños con principios anti-vida, anti-Dios, anti-biología, antinatural. Entonces ahí de verdad hay un lío tremendo y no vamos a callar. Definitivamente no podemos callarlo. ¿Por qué? ¿Sí? Porque el Estado es soberano e independiente. Pastor. Así es. Entonces, eso es muy importante lo que usted decía. Y si se va a promover, ¿verdad? Así que si se va a promover un Estado pluralista, pues que de verdad sea pluralista. Claro. Desde el origen de la palabra pluralista. Mire, todos estos diputados que andan queriendo que se meta al sistema educativo, todas las aberraciones que ellos están planteando, ¿sí? Que hagan una universidad. Exacto. Que hagan un colegio LGBT. Sí, ahí si está. quieren. Y el que quiere ir, que vaya. Y el que quiera ir, que vaya y que pague una mensualidad. Exacto. O que pague una colegiatura. Pero el punto es que quieren corromper las instituciones públicas de educación. Pastor, hoy veía específicamente un video de un padre norteamericano que fue a una corte a pedir una explicación de que quién había permitido que unas barbaridades se escribieran en niños de prekinder, pastor. Sí. Y con el respeto que toda nuestra televidencia, no puedo decir las palabras aquí. La verdad que no las puedo decir, pastor. Pero ahí tenía que ver algo. Escuche usted, pues. Escuche, voy a tratar de decirlo así lo más light posible, ¿verdad usted? En fin de que el texto para un niño de 3 a 5 añitos, oiga pues, estaba explicando... Es que no puedo decirlo, pastor. Es mala palabra. No lo puedo decir. En fin de que ese texto estaba explicando de que cómo el niño podía tener... Oiga... ¿Relaciones sexuales? Sexo oral a una persona grande. Sí, pues. Vamos. No. Sí. Y ahí el padre cargaba los libros, pastor. Sí. El padre cargaba los libros. No, por favor. No, por favor. Estas drag queens que llegan ahí, pastor. O sea, enseñarles. No. Precisamente era lo que le iba a decir. Y fíjense cómo la cosa está avanzando a niveles, a nivel social, pero también a nivel geográfico. Claro. ¿Sí? Sabe, en estos días yo sigo por ahí algunos youtubers y algunas personalidades importantes de puestos de gobierno de México. Y por ejemplo, ahorita han habido protestas en Nuevo León, en Monterrey. Nuevo León y Monterrey son estados de México que son fronterizos. Ya, o sea, están muy cerca de Austin, Texas, de Houston, o sea, de la parte sur de Estados Unidos, ¿verdad usted? Entonces, por ende, ya hay cierta influencia y, por ejemplo, ya hay reuniones en las escuelas de drag queens para contar cuentos. O sea, yo no sé de verdad para qué se necesita un drag queen para leerle un cuento a un niño. Es que ¿sí? Y la cosa es que hacen sus reuniones de drag queen y traigan a sus niños y va a haber lectura de cuentos. Ahora, ok, pero no les dicen quién va a leer el cuento. Pastor, expliquémonos a nuestra televidencia qué es un drag queen, porque ya dijimos el término, pero no hemos dicho qué es. Bueno, un drag queen es una persona que transexual, usa... Transexual. Es un hombre vestido de mujer. Exacto. Y usan... hay una tendencia a usar como maquillaje... Excesivo, ¿verdad? Ustedes... Trajes exóticos. Exacto. Drag queen es un término, mire, que describe a una persona que se caracteriza y actúa a la usanza de un personaje de rasgos exagerados con una intención primordialmente histórica que se inspira de las nociones tradicionales de la identidad de género y los roles de género. Y generalmente esto se ve en hombres que tienen maquillajes, disfraces excesivos que generalmente van hacia la figura femenina, ¿verdad? Exacto. O sea, tornándose hacia lo femenino. Hombres vestidos de mujer exóticas. Mujeres exóticas. Transvestis, transexuales. Exacto. Y todo este tipo de cosas, o sea, ¿verdad? Mire, Eddie, ahí salen unos videos en Norteamérica, queridos hermanos, de niños de bracitos, del nursery, pastor, de las salas cunas. Por favor. No, señores. Esto está saliéndose de control, hermano Eddie. Sí, definitivamente.
Y es terrible lo que está pasando. Y yo no acepto, pastor, y no sé si por eso me va a traer problemas, pero yo no acepto la pasividad de la iglesia. Yo no acepto pastores que hoy en día tienen, no, miren, que no se metan en eso. No, perdón, pero es que eso no es posible. No es posible. Obviamente. Tenemos que hablarlo. En Cristo Jesús tenemos ese deseo ardiente de que la persona conozca a Cristo, pero por supuesto, gracia y verdad. Exacto, usted necesita hablarlo, usted necesita entablar diálogo y explicarle a esta persona, decirle que no estoy de acuerdo. Exacto, usted no puede tener la verdad bíblica, varón y hembra los creó, y seguir callando esa verdad. Cuando enfrente de nuestras narices, muchas veces, como digo alguien por ahí, están diciendo lo contrario. Exacto. No, tenemos que hablarlo, tenemos que decirlo, ¿verdad? Exacto. Ahora, antes de ir a la resistencia, hermano Carlitos, quiero dar como estamos hablando de dictadura ideológica, ¿qué es una dictadura? Vamos a empezar. Sería bueno empezar por ahí. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura, mire, es un sistema de gobierno que concentra todo el poder en una sola persona o en un solo grupo. Y en una sola línea de pensamiento. Que ejerce el mando absoluto por la fuerza o por el fraude sin respetar los principios constitucionales democráticos y reprimiendo las libertades individuales. Ahí está. Sí. Eso es una dictadura. Ahora, cuando nosotros vamos a dictadura, aquí en Guatemala hubo dictadura, ¿verdad? Sí, ¿o no? Sí hubo. Algunos presidentes o algunos gobernantes ejercieron dictadura, ¿no? Tengo entendido que, por ejemplo, Jorge Ubico, ¿o no? Exacto. Sí. Y algunos otros, ¿no? Exacto. Algunos otros que ejercieron dictaduras. También están dictaduras famosas como la de Adolfo Hitler, como la de Stalin, como la de... No sé. Tenemos aquí la de Ortega en Nicaragua. La de Ortega, la de Maduro en Venezuela. Maduro, la de Chávez, el chavismo en Venezuela. Exacto. Entonces, y otras que están prontas a convertirse en dictaduras. Ahora póngase a pensar usted que una dictadura tiene una parte muy importante que es las ideas. El tanque de pensamiento. La ideología. ¿Ya? La narrativa histórica va muy controlada. O sea, muy controlada. Exacto. O sea, el gobierno, las autoridades, los medios, todo lo que usted ve, de alguna forma está controlado por gente que está coludida. Exacto. ¿Sí? O sea, usted está en una dictadura, se ve solo lo que le permiten ver a la gente. Exacto. ¿Ya? Entonces, solo para que entendamos un poco, ¿verdad, hermano Carlitos? ¿Qué es la palabra dictadura? Dictadura proviene, mire, del latín, en el que dictare alude a dictar, y el sufijo urc alude a actividad. Significa persona que da órdenes o que dicta. De allí que se denomine a la máxima autoridad de un gobierno de facto como dictador. Exacto. Sí. Ahora, hermano Eddie, ahora pasemos a un punto, a la parte práctica de este asunto, ¿no? ¿Usted? Ajá. Bueno, en segundo lugar sería dictadura ideológica. Ajá, o sea, la idea. Exacto. En específico. O sea, eso de gobierno pluralista, gobierno el cual abre los pensamientos y el progreso de la gente. Eso es una falsedad, pastor. Simple y sencillamente es posicionar la ideología, en este caso, pastor, la ideología progresista que lleva como principal bandera ideología de género, aborto, feminismo, ¿sí? Feminismo radical. Feminismo radical. Y estos tres bastiones van al frente de todo esto, pastor. Así es. Y que si usted no está de acuerdo con esos puntos en específico, entonces usted es cancelado. Exacto. Ahora, mire qué importante, hermano Carlitos. Uno de los esfuerzos típicos de las dictaduras ideológicas consiste en redactar e imponer relatos de historia que se convierten en norma y regla obligatorios. Es que ese punto. Y por eso les Ahí decía. Está el detalle. Por eso les Ahí está el detalle. Fíjese que voy a traer... Subraya esa frase. Que nos va a servir. Voy a traer de vuelta a Francis Schaeffer. Francis Schaeffer dice que hay algunos lugares que son como centros neurálgicos para el avance o estancamiento de una institución, por ejemplo. ¿Ya? Por ejemplo, para el avance o estancamiento, por ejemplo, de la iglesia, por ejemplo, se toma en cuenta seminarios. O sea, si usted quiere penetrar ideas incorrectas o si usted quiere meter ideologías incorrectas en una iglesia, lo mejor no sería ir a la iglesia como tal, sino irse al centro neurálgico donde se forma el liderazgo de esas iglesias. ¿Y lo hicieron?
¿Ya? Exacto, o sea, por eso le decía, ir como a esos centros donde se forma la gente. Entonces, traigámoslo a la vida normal, ¿no? Si usted quiere, la vida fuera de la iglesia. Sí, a la vida social de la gente, de toda la gente, ¿no? Exacto. En donde hay cristianos y no cristianos. Pues, ¿sabe qué? Este tipo de ideologías están atacando principalmente centros neurálgicos para la sociedad. ¿Qué son? Casas de estudio, escuelas, universidades y ¿Escuelas de arte, pastor? Exacto, escuelas de arte. Y fíjese que Schaeffer menciona una bien importante que yo creo que casas editoriales. Buen punto. Casas editoriales, dice. O sea, él dice, si venís y agarrás las universidades, si venís y agarrás por otro lado todo lo que tiene que ver con la formación, ¿verdad usted? ¿Con la educación? Todas las instituciones que educan y forman gente. Y penetras ahí con las ideas malas, ideas aberrantes, ideas antidios, ideas antibíblicas. Pero además, venís y también penetras con esas ideas erróneas las casas editoriales, que son las casas que publican libros, que publican revistas, escritos, artículos y todo ese tipo de cosas. Yo creo que es algo, hermano Carlitos, no sé qué usted opina, pero creo que es algo que ha estado pasando. Obviamente, pastor, mire, es el principio de Lenin, pastor, del leninismo. Recuerde usted que este dictador también, por cierto, pastor, llegó a una conclusión en su momento en donde, en su afán por conquistar la antigua Unión Soviética, ¿verdad usted? Fracasó en algún momento. Y sacó la conclusión de que tenía que hacer más fuerte su ejército. Sí, pues. Y dijo, no, ya no es con armas. Ya no es con armas. Debo construir mi ejército. Y fue a las escuelas. Universidades. Y universidades. Sí. Y al tiempo, pastor, conquistó. Ganó. Sí. Claro. Entonces, ¿qué le quiero decir? Es formación desde adentro, desde el principio. Mucha paciencia. Entonces, yo lo que no comparto, mire, pastor, es que la iglesia no puede estar callada al ver que estos fenómenos van avanzando y nosotros no tener presencia. Sí. O sea, ¿por qué no tener presencia, pastor? Claro, miren, estamos seguros. Alguien me decía una vez, pastor, no es que mira, pues, no es desde la política, es que no estamos planteando que es desde la política, señores. Exacto. Entendemos que el reino del Señor no es de este mundo. Entendemos que no es desde el gobierno que vamos a alcanzar. Entendemos, como usted dice en la Resistencia, entendemos que el Señor gobierna, el Señor está sentado en su trono. Pero desde la perspectiva misional, transformacional, pastor, de las culturas, con la misión, con el evangelio del Señor, yo no puedo tener la cara tan dura de hacerme loco cuando en mis narices están infiltrando o sembrando una mentira, pastor. Mire, yo lo único que digo es que lo que estamos diciendo y lo que estamos proponiendo como diálogo de fe y salvación, si usted lo quiere ver acá, y que también lo dice la Escritura, es que vivamos vidas coherentes, señores. Ahí está. Vivamos vidas coherentes. Si usted sirve al Señor, si usted, por ejemplo, yo le digo, si usted cree en la Biblia, si usted cree en la Escritura, si usted es cristiano, si usted ha nacido de nuevo, entonces vaya y vote como cristiano. Claro. Vaya y ejerza su derecho, su obligación política o cívica, como usted la quiera ver. A partir de eso, mire, pastor, es el comentario que dijimos en el programa anterior que causó un poquito de polémica, parece, ¿verdad? Usted con relación a la participación del cristiano en política. Nosotros no estamos planteando que la iglesia debe formar como institución. No, señores. No. Hablo de los individuos. Exacto. De las personas individuales cristianas, sí, con convicciones claras. ¿Cómo no fuera lindo que llegaran a cargos públicos, pastor? Y precisamente ahí es donde se propone que vivamos vidas coherentes. Es lo único que se está diciendo y que no creo que como cristianos bíblicos estemos en contra de eso, hermano Carlitos. De vivir vidas coherentes. O sea, de vivir su vida cristiana de acuerdo a la Escritura aquí y donde sea. Claro. Donde sea que le toque. Vamos a Resistencia, pastor. Bueno, vamos a seguir hablando de dictadura ideológica y un puntito más que tenemos ahí para terminar esta miniserie de gobiernos progresistas. Quédese con nosotros, porque ahorita viene la Resistencia con nuestro hermano pastor Carlitos Vidal. Por favor, quédese con nosotros. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3.
Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien familia, bienvenidos a La Resistencia. Hoy estamos hablando en nuestra serie el análisis de los gobiernos social comunistas progresistas sobre la dictadura ideológica. Y quiero contarles un caso específico que acaba de pasar hace algunas horas específicamente. En donde el conferencista y politólogo argentino Agustín Laje Arrigoni, muy conocido por el ámbito, ¿sí?, se presentó en Colombia, específicamente para la Filbo, que es la feria del libro en Bogotá, Colombia. Pero de igual forma había también una conferencia programada para darla, sí, y presentar su libro Generación Idiota en la Universidad Javeriana de Colombia. Y resulta que el evento estaba armado, todas las entradas estaban vendidas, todo el evento estaba muy bien preparado y por supuesto con mucha afluencia del sector conservador colombiano. Pues resulta que a pocas horas de el inicio de la conferencia sale un anuncio por parte de la universidad en donde, por la presión de los grupos y el lobby LGTBIQ y el lobby feminista de Colombia, por supuesto Colombia, un gobierno social comunista progresista con Petro y Francia Márquez a la cabeza, ¿sí?, ellos cancelaron específicamente la conferencia, así como usted lo escucha, la cancelaron y llegaron a tal punto de comenzar a hacer movimientos para no tener ninguna de estas conferencias en las universidades, tildando a Agustín Laje de un extremista de ultraderecha, homofóbico y misógino de los heteropatriarcales. Señoras y señores, estos ejemplos son los que se van a poco ir viendo en las distintas naciones. Estos ejemplos son los que se van a ir viendo más y más seguido. Cito las palabras de Agustín Laje en un tuit después de la reacción que él tuvo cuando le cancelaron esta conferencia. Y escuche lo que él dice: si fuera progre, feminista o LGTB, nadie habría cancelado mi conferencia en la Javeriana. Exactamente. ¿Dónde está entonces la inclusión de pensamiento? ¿Dónde está la pluriculturalidad? ¿Dónde está la tolerancia? No existe tal cosa, señoras y señores. Lo que estamos viviendo con los gobiernos social comunistas progresistas se llama un totalitarismo ideológico. Se llama una dictadura ideológica, que solamente lo que dice lo establecido por estos gobiernos es lo que se puede estar de acuerdo. Y si usted no está de acuerdo, se la verá con la ley. Ejemplos en España, ejemplos muy claros en Canadá, ejemplos muy claros en los Estados Unidos de Norteamérica, ejemplos en Argentina y hoy ejemplos en Colombia. Familia, abramos el cerebro, abramos los ojos, pronunciémonos, porque no es posible que en nuestras narices se estén infiltrando mentiras y nosotros, teniendo la verdad, estemos callados. Pero bien, no nos dejemos llevar por el desánimo o por el temor. Recuerde usted que Cristo Jesús reina. Esto fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, hermano Carlitos, estamos de vuelta. Muchas gracias a ustedes por seguir con nosotros. Acabamos de escuchar La Resistencia y cómo estos fabricantes de pobres, hermano Carlitos. Sí. Fue un nombre ahorita que lo leí por ahí.
cómo estos gobiernos fabricantes de pobres, porque ¿Es lo que son? Es lo que son, sí. En su momento escuché a Gustavo Petro decir, los pobres cuando crecen o cuando se desarrollan, cuando emprenden y llegan a tener más oportunidades, se convierten a la derecha, dijo. Entonces, bueno. Y en su momento también Andrés Manuel López Obrador en México decía de que es progresista. de que el político debe dirigir su discurso hacia las masas pobres, porque el pobre siempre va a permanecer ahí. Sí, en cambio el que tiene ideas, muchas veces el que ha tenido la oportunidad de conocer, no quiero decir, no queremos hacer menos a los pobres, a la clase pobre. Yo voy a decir algo ahorita. Pero lo que plantean estos es así, o sea, realmente hay muy poco interés de parte del gobierno progresista de sacar a la gente de la pobreza. Más bien es perpetuar un estado de pobreza. Y por eso es, mire, pastor, que en el Estado se vuelve gigantesco con los gobiernos social comunistas progresistas porque es el Estado quien controla todo. Exacto. Entonces, con pequeñas ayudas van sosteniendo, ¿verdad usted? Con bolsitas, con láminas, con cositas. ¿Dinero, pastor? Con dinero, con alguna ayudita, algún bono, algún chequecito por ahí. Claro. Y la gente, ¿verdad? Usted es como que se oxigena la economía de la gente, pero realmente no hay un interés real de sacar de la pobreza a la gente, sino más bien hay un interés de enterrarlos, de perpetuar el estado de pobreza en la gente, ¿verdad? Ustedes, entonces, a muchos de estos gobiernos progresistas es el seudónimo que se les ha puesto, fabricantes de pobres. Claro, y el gobierno, pastor, no está para darle dinero a la gente. Exacto. Está para crear condiciones para que la sociedad se desarrolle de la manera correcta, pastor. Exacto. Y tremendo para crear un ambiente en Colombia, pastor. Sí, tremendo, de verdad. ¿Sacudieron la conferencia de Agustín Laje? Sí. Sí, y por eso le iba a decir yo. Unas horas antes. Y por eso le iba a decir yo, hermano Carlitos, ¿dónde está el Estado pluralista? ¿Dónde? El amor y la tolerancia. No existe tal cosa. Y es más, los que llevan la bandera a veces del Estado pluralista, más bien quieren imponer sus propias ideas. Más bien esto de dictadura ideológica. O sea, quieren que uno piense, implementar un pensamiento único y un rechazo frontal hacia todos aquellos que piensen de manera diferente. Hermano Carlitos, queremos enviar un saludo cordial a nuestra audiencia, a hermano Ronald Osorio, Ronald Estuardo Osorio Garanicca. Muchas gracias, hermano Ronald, saludos, Dios te bendiga, gracias por estar hoy con nosotros. A Julito también, que hoy nos acompaña aquí. Productor y creador de contenido. Así es. Así que queremos enviar un saludo a Julito. Muchas gracias, Julito. También un saludo, hermano Orlando Espino, que está ahí pendiente de Diálogo de Fe y Salvación. Dios le bendiga, hermano. Muchas gracias. Hermano Minor Altán, un saludo a la familia Altán, allá en la colonia El Maestro. Pastor el Minor. YouTuber, dijo usted, ¿verdad? Eric Elian. Sí, YouTuber de Amigos TV. Elian Belis, hermano Elian, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por siempre poner aquí su mano en la transmisión, ¿verdad? También hermana Heidi Osorio, Dios le bendiga, hermana Heidi. Gracias por escuchar Diálogo de Fe y Salvación y por acompañarnos en esta oportunidad. También hermana Yusi. Exacto. Y un saludo. La familia Vidal Ayala, pastor, allá desde la colonia Minerva, Chiquimula. De igual forma también a hermano Dilson Alvarado y su familia, hermana Sonia, allá en Residencia de las Perlas, ¿verdad, pastor? Así se llama ahí. Amén, amén. Así que un saludo especial a todos los hermanos. Gracias por estar pendientes. Ánimo. Portadores de la verdad, pastor. Esta gente que nos está viendo son portadores de la verdad. Portadores, ánimo, portavoces de la verdad. Agentes de transformación allá donde quiera que esté. Sí, un saludo también a Emilio. Emilio Torres se acaba de unir y Melisa. Sí, Melisa Flores de Zacapa. Un saludo también ahí a la familia Flores, Iglesia del pastor Isaías Bautista de Zacapa. Así pastor. Es. Un saludo cordial a todos, de verdad. Y mucha gente que nos está viendo o escuchando y que pues por alguna razón pues no pueden reportarse, hermano Carlitos, pero gracias por estar ahí siempre. República Dominicana también, pastor. Así es. Saludo a República Dominicana y en más de algunos de los 40 estados que nos ven en los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Un saludo especial a todos entonces, pastor. Qué bonito se siente, pastor, que estén llegando por allá. Sí. La transmisión de Amigos TV, qué bendición. Así es, un saludo cordial. Gracias por estar hoy con nosotros y pues un saludo a todas las personas de verdad que nos ven, que nos escuchan o que se topan con este contenido en redes sociales o en YouTube o en... Exacto.
Un saludo. De igual forma, pastor, la 107.1 Radio Alternativa también. Así es, está, un saludo también. Pendiente de todos los hermanos que nos escuchan. Amén. Y Radio Cultural Amigos también, pastor. Así que damos gracias a Dios por los distintos ministerios que... bendito Dios, pastor. Por cierto, Sí. pastor, ahorita se me viene algo a la mente que está fuera del ¿qué? Del bosquejo. Vamos a hacer un paréntesis aquí, digo usted. Pastor, y con estos medios de comunicación, Sí. le cuento que George Soros, le cuento esto, en la parte sur de los Estados Unidos, sí, no sé si es sureste, Florida, Tampa, toda esa parte de ahí, pastor, Ajá. acaba de comprar 50 estaciones de radio con un tinte conservador en habla hispana. Ah. Oiga, 50. La voz de América de estar entre ellas, me imagino. Exacto. Y el financista que está detrás de ello se llama la organización Open Society Foundation de George Soros. Y todo el complejo de los Biden, pastor, que es un gobierno social, comunista, progresista. Y alguien me dice, ¿cómo Estados Unidos no es eso? Estados Unidos es eso, señores y señores. Así que la política económica es una cosa. Sí. Todavía en los Estados Unidos, porque hay mucho que hablar sobre eso, la parte de las divisas y lo que el dólar es a nivel mundial, pero desde la perspectiva ideológica, pastor, Sí. estamos viendo un progresismo total. Precisamente eso es lo que le iba a decir. Todo lo que vemos a nuestro alrededor, gobiernos, entidades, todo hay una malla ideológica detrás. Pastor, se nos olvidaba algo. Y eso hubiera sido bueno también para la resistencia. Ayer, Tucker Carlson, Ajá. fuera de Fox. Así ¿No sé es. si ya lo he visto? Fuera de Fox Fuera de News. Fox News. ¿Por qué? Por ser un presentador demasiado conservador. Así es. Fuera de Fox ¿Lo News. sacudieron? Sí. ¿Se da cuenta usted? Imagínese usted. ¿Y nosotros? ¿Qué irán a hacer nosotros, pastor? Bueno, No, el yo Señor creo que- Jesucristo dijo, pastor, que nada ni nadie prevalecerá contra la iglesia. Así es. Hay con respecto a lo que estábamos diciendo de los centros neurálgicos de donde se generan los cambios muchas veces, escuelas, universidades, colegios, también tiene que ver, pienso yo, que podríamos agregar ahí los medios de comunicación. Claro. Sí, o sea, la radio, la televisión. En algún momento, los medios que nos rodean, primero Dios no pase, pero creo yo que podría llegar a pasar, hermano Carlitos, que los medios podrían también tener algún tipo de censura, Es que- tener algún tipo de no sé, de Pastor. quererlo silenciar, ¿no? Según el doctor César Vidal Manzanares y don Lorenzo Ramírez, Ajá. dirigen el programa La Voz y el Despegamos, ¿verdad? Ustedes un análisis de la geopolítica y la geoestrategia todos los días. Por cierto, si alguien lo quiere escuchar, La Voz con César Vidal, tiene que suscribirse al canal, pastor, porque ellos ya lo sacaron de YouTube, ya lo sacaron de todos los medios, porque dicen la verdad. Y según el análisis que ellos hacen, pastor, el 99% de los noticieros que encontramos en el sistema de televisión digital, pastor, todos tienen sesgo Ideológico. Sí. Así que Tremendo. tenemos que tener bien abiertos. Hermano los ojos. Carlitos, regresemos a la frase que dijimos anteriormente. Uno de los esfuerzos típicos de las dictaduras ideológicas consiste en redactar e imponer relatos de historia que se convierten en norma y regla obligatorias. Amén. Y escuche esto. Ello ocurre cuando alguien piensa que la historia debería avalar ciertos planteamientos y oponerse a otros. Desde luego, el ideólogo totalitario establecerá qué planteamientos serían correctos según su mentalidad. Exacto. De aquí quiero hacer un puente hacia lo que hablábamos el día miércoles de la semana pasada. El día miércoles de la semana pasada nosotros analizábamos los principios del 8 de marzo para un enfoque basado en los derechos humanos, conducta de proscripción del derecho penal asociado con sexo, reproducción, consumo de drogas, VIH, personas sin hogar y pobreza. Este documento es un documento llevado a cabo por un grupo de 60 jueces y abogados eminentes de todas las regiones del mundo.
la Comisión Internacional de Juristas. Entre comillas, ¿no? Mire, ves, la Comisión Internacional de Juristas, formada por la ONU, promueve y protege los derechos humanos a través del Estado de Derecho, utilizando la experiencia legal única para desarrollar y fortalecer los sistemas de justicia nacionales e internacionales, ¿sí? Y esta corte está organizada desde 1952, según el dato. Ahora, relacionando esto con lo que decíamos hace un momento. El miércoles pasado señalábamos cómo empieza este documento, el prefacio de este documento. Después de largos años en la ley, como un hombre orgullosamente gay. ¿Es el que escribe? Ese es el que escribe. Es un jurista. Entonces, mire, pues, ¿qué acabamos de decir? Lo vamos a unir con lo que acabamos de decir. Este tipo, cuando se busca imponer un relato, imponer una historia. La imposición. Sí, ello ocurre cuando alguien piensa que la historia debería avalar ciertos planteamientos y desechar otros planteamientos. Desde luego, el ideólogo totalitario establecerá qué planteamientos serán correctos y cuáles no serán correctos. Exacto. En este caso, nuestro estimado, ¿cómo es que se llama? Les voy a decir el nombre, es de Sudáfrica, si no estoy mal. Es un jurista de Sudáfrica, juez jubilado, Edwin Cameron, Tribunal Constitucional de Sudáfrica y juez de inspección judicial de servicios correccionales. Edwincito. Sí, pero fíjense, entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que obviamente cuando tenemos a gente así en un ente judicial, obviamente va a haber un sesgo ideológico. ¿Por qué? Porque este señor no puede ser, le voy a decir así, objetivo. ¿Viste? ¿Ya? No va a ser objetivo. No. Obviamente Mucho va a ser realista. Exacto. Por ende, los principios del 8 de marzo que tanta gente los está mencionando hoy en día son subjetivos. Sí. O sea, no buscan realidad. No buscan realmente velar por el bienestar de los derechos de la humanidad, del hombre, de la mujer, ¿sí? Sino más bien buscan imponer una sola línea de pensamiento que va de acuerdo a principios, valores de izquierda, principios, valores de progresistas, que son nada más y nada menos que anti-Dios, antinatural, antivida, pro-muerte, anti-iglesia, pro-muerte. ¿Y qué más podríamos decir? ¿Y por qué es tan relevante el documento que hermano Eddie cita? Por cierto, pastor, ese documento hay que ofrecerlo. Sí. Si alguien lo quiere, por favor. Pues si no estoy mal, son 32 principios que se redactaron. ¿Por qué es fundamental esto? Porque estamos hablando del ente de materia de derechos, pastor, vamos a repetir, más alto que rige las naciones. Exacto. La Organización de las Naciones Unidas. En su oficina de derechos humanos. Se supone que debería haber imparcialidad, hermano Carlito. Se supone que debería haber, una de todos. Objetividad real. Exacto, en materia de derecho. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Que en esta oficina aprueban todos estos puntos. Se hace una ideología, pastor. Quería decir, se ideologiza, no sé si es palabra correcta. Se ideologiza todo en materia de derechos con relación a la ideología de género. ¿Sí? Por lo tanto, en las apelaciones, en las legislaturas de los países, siempre va a estar esta jurisprudencia, pastor. Exacto. ¿Qué significa eso? Que hay una línea, una ruta a tomar de todos estos grupos para poder imponer leyes y para poder imponer nuevos derechos humanos, pastor, los cuales se llevan de encuentro los principios del cristianismo. Así es, y mire, cuando seguimos analizando esta parte de la historia y cómo se busca imponer una norma o una regla como obligatoria, aunque esta no sea correcta porque está sesgada por las ideologías o por las personas que la redactan, cuando se actúa así, el oficio del historiador queda reducido al de un servidor de los gobernantes totalitarios. En este caso hay algo bien importante. Cuando hablábamos de los centros neurálgicos que tienen una gran influencia, hermano Carlitos, en la transformación de las sociedades, hablábamos de las casas editoriales. Fíjese usted que últimamente, no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay un montón de escritores, de gente, le voy a decir así, de bastante renombre internacional en literatura, que está escribiendo acerca de eso, que están al servicio del régimen ideológico. Claro. Que están al servicio de una dictadura ideológica. Exacto. O sea, los tentáculos de esta dictadura realmente se están expandiendo y están llegando a lugares
inimaginables, hermano Carlitos. Exactamente. ¿Ya? Entonces esto ya está acá y es hora de que nosotros investiguemos, que nos interesemos, hermano Carlitos, en estas cosas. Muy bien, familia de Diálogo de Fe y Salvación. Estamos estudiando en nuestra serie un análisis de los gobiernos social comunistas progresistas y estamos viendo pues uno por uno, pastor, las características que estos gobiernos tienen, y hoy hablamos un poco sobre la dictadura ideológica. Por cierto, es un tema fundamental y creo que es el principal, pastor, dentro de todo, que es el que va a afectar directamente a la iglesia. Esto va de la mano también con uno que hablamos hace unos días, colonización ideológica. Exactamente, va de la mano. Entonces, familia, ¿el tiempo se nos fue, pastor? Sí. Palabras finales. Palabras finales. Quiero finalizar con un breve análisis así rapidito. La gente necesita reconocer el gran daño que las dictaduras ideológicas provocan. Amén. Si llegan a silenciar historias contrarias a sus presupuestos y si buscan imponer con el apoyo de leyes represivas sus propios puntos de vista. Así es. Usted necesita saberlo. Usted necesita reconocer el daño que una idea contraria va a causar en sus hijos, en su familia, en la sociedad en general, porque estas ideas contrarias no solo buscan que se difundan, sino callar todo discurso, toda idea contraria a ellas. Exactamente. ¿Ya? Entonces, solo con personas amantes de la justicia será posible no solo denunciar a los dictadores ideológicos en sus proyectos impositivos y antihistóricos, sino promover entonces sí un sano pluralismo. Exacto. Un sano pluralismo a la hora de estudiar y comprender el pasado con sus luces y sus sombras, con sus grandezas y sus miserias. Exactamente. Así que, familia, mucho que analizar, mucho que pensar, pero les queremos decir algo en nombre del Señor Jesucristo y de Diálogo de Fe y Salvación, pastor. También se los queremos decir, creemos en usted. Sí. Crea en usted mismo, usted también, por favor. Exacto. Prepárese. Hermano Carlitos, lo que hemos dicho, y creo que ayer lo decíamos en una reunión, si usted nació de nuevo, o sea, si usted tiene al Espíritu Santo en su interior, aquel que levantó a Jesús de los muertos, si usted tiene ese poder que levantó a Jesús de los muertos, usted no puede permanecer callado. Usted es columna y baluarte de la verdad. Así es. Ánimo, iglesia. Sí. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación. Siempre recordándoles, y citamos a Marco Tulio Cicerón, la verdad no solo se corrompe con la mentira, sino también con el silencio. Con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.